Ahora veamos la mediana y la moda para datos agrupados. Hola, veamos la mediana para datos agrupados. Para eso tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencias. Vamos a repasar un poquito gráficamente lo que significa o lo que significa una tabla de frecuencia, lo que estamos hablando cuando mencionamos una tabla de frecuencias. Entonces, primero, esto es el intervalo, es decir, entre estos dos números hay dos observaciones. ¿Cuál es, qué cantidad o qué valor toma esa observación? No lo sabemos. Simplemente esta columna de frecuencias que le llamamos frecuencias absolutas nos dice cuántas observaciones hay en este intervalo. Aquí hay tres observaciones en este otro intervalo. Aquí hay 6 observaciones en este intervalo. ¿Eso gráficamente qué quiere decir? Entonces vamos a ver por acá. Siete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 observaciones. Tengo 20 observaciones. ¿Cuánto vale cada observación? No lo sabemos. Supongamos que sean edades, entre 2 y 6. Estos primeros dos datos no sabemos cuánto tienen de edad. Puede ser 4, 5, qué sé yo. Pero lo que sí sabemos es que en este primer intervalo hay dos observaciones. Es decir, que estas dos primeras observaciones que yo tengo acá están en el intervalo, es decir, si son edades, están entre 2 y 6. El siguiente intervalo cuenta con 3 observaciones, es decir, las siguientes 3 observaciones están entre las cantidades de 6 al 10. Las siguientes 6 observaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 observaciones, están entre 10 y 14. Las siguientes 5 observaciones están entre 14 y 18. 2, 3, 4, 5. Están entre 14 y 18. Y las siguientes 4 observaciones están entre 18 y 22. Están entre 18 y 22. Entonces, lo que me está diciendo la tabla de frecuencia, mire, estos 20 datos, de hecho son 20 datos, es la suma de todos estos datos, todas estas observaciones, n igual a 20, el número de observaciones es igual a 20, están distribuidos de esta manera. Los primeros dos están entre el 6 y entre 2 y 6. Los siguientes 3 están entre 6 y 10. Los siguientes 6 datos están entre 10 y 14. Los siguientes 5 entre 14 y 18. Los siguientes 4 entre 18 y 22. Eso es lo que me dice hasta el momento la tabla. Ahora, también contamos con una tabla de frecuencias de frecuencia acumulada. Esa frecuencia acumulada es que en el primer intervalo tengo 2 datos en total. Aquí yo tengo 2 datos, pero si junta hasta el segundo dato, hasta el segundo conjunto, yo ya no tengo 2, hasta el segundo yo ya tengo 5 datos. Y aquí lo podemos ver, son 5 datos. En el tercero, yo ya he sumado estos 5 más estos 6, yo ya tengo 11 datos. En el tercero yo ya tengo 11 datos. Hasta aquí ya tengo 11 datos. En el cuarto intervalo
yo ya tengo 16 datos en total. Yo ya he resumido en el cuarto intervalo 16 datos. Y en el quinto intervalo yo ya tengo todo. O sea, los 20. Eso es lo que estamos hablando cuando nos referimos a la frecuencia acumulada. Es cuántos datos a medida que voy avanzando voy acumulando. Bien. Otra cosa que debemos recordar es que cuando hablamos de la mediana, si vamos a hablar de la mediana, estamos hablando de un punto aquí que divide los datos en la mitad, es decir, que yo tengo el conjunto de datos, el 50% en número hacia la derecha y el 50% en número hacia la izquierda, es decir, si son 20 datos, yo tengo que tener 10 datos a la izquierda y a partir de ese punto 10 datos a la derecha. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es el dato? Ojo que estamos hablando de cuál es la posición del dato, no estamos hablando de cuánto vale o cuál es el dato real, no, sino cuál es la posición del dato. Pues la posición, recuerde que habíamos dicho que era n más 1 sobre 2. Y n más 1 sobre 2 serían 20 datos en total, más 1 sobre 2, eso será igual a 21 medios, y eso es igual a 10,5. Quiere decir que cuando llegamos al dato número 10, que es aquí, el dato número 10, y vamos a saltar al 11, llegamos al dato 10 y vamos a saltar al dato 11, justo en la mitad, en 10,5, está la media. La media parte de todo esto. Esa posición 10,5 es la que vamos a hallar nosotros en la frecuencia acumulada. Aquí en estos datos, en algún intervalo de estos, está ese 10,5. Gráficamente sabemos que está en el tercer intervalo. Pero, como no siempre vamos a hacer el dibujo o la gráfica, pues sencillamente decimos que cuando calculamos la mediana, la posición de la mediana, siempre estará en la frecuencia acumulada, próxima siguiente a la posición. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me dio 10,5. Miramos, nos vamos a revisar, borrar todo esto, nos vamos a revisar 10,5 en las frecuencias donde se encuentra. Aquí está el 2, no está el dato, hasta ahora estamos con el dato número 2, aquí hemos recorrido hasta el dato número 5 y aquí hemos recorrido hasta el dato número 11, o sea que ya hemos tomado el dato 10,5, es decir, si contamos hasta 11 ya hemos pasado el 10,5. Quiere decir que si 10,5, ¿cuál es la frecuencia acumulada próxima siguiente a 10,5? El valor. La frecuencia próxima y siguiente a 10,5 va a ser 11. No puede ser 5 porque es próxima pero no siguiente, es anterior, ni 16 porque ya existe un número que se aproxima más, que es 11. Entonces en este caso la frecuencia acumulada próxima siguiente va a ser 11, igual a 11. Como es igual a 11, entonces voy a borrar esto que he hecho acá, simplemente para tener datos, para tener espacio. Como es igual a 11, entonces ya sabemos que vamos a jugar con estos datos de aquí, vamos a colorearlos para siempre tenerlos presentes. Esto que está en amarillo. Entonces ahí estará escondido nuestra mediana. Entonces vamos a hallar cuál es el valor de dicha media. Ya con esos datos podemos aplicar esta fórmula o ecuación. La mediana está dada por el límite inferior del intervalo del cual se encuentra la mediana, más
el número de datos de estudio dividido en 2 menos la frecuencia acumulada anterior al intervalo donde se encuentra la mediana, dividido en la frecuencia absoluta del intervalo en donde se encuentra la mediana, multiplicado por la amplitud. Bueno, eso, ¿cómo lo hacemos? Realmente es más sencillo lo que se ve. Primero hallemos LI. Límite inferior del intervalo en el cual se encuentra la mediana. El límite inferior en donde se encuentra la mediana, ya sabemos que se encuentra aquí. El límite inferior es 10. Entonces, límite inferior igual a 10. Ahora, n, el número de datos de estudio. N es igual, ya lo calculamos aquí, a 20. Ahora miremos la frecuencia acumulada del intervalo anterior en donde se encuentra la mediana. Esta es nuestra frecuencia acumulada donde se encuentra la mediana. Aquí se encuentra la mediana. La anterior, o sea, frecuencia y décima menos 1, la anterior, va a ser 5. Entonces, f sub i menos 1 es igual a 5. Luego nos piden la amplitud. La amplitud, vamos a hacerlo por acá, es igual al límite superior menos el límite inferior de los intervalos. En este caso, cojamos cualquiera, bueno, sería 14 menos 10. Y esto es igual a 4. Entonces la amplitud es igual a 4. Y ahora hallemos la frecuencia absoluta del intervalo, en donde está la mediana. Como ya sabemos que aquí está la mediana, la frecuencia absoluta a la que corresponde esa mediana es 6. F minúscula I igual a 6. Entonces ya podemos hallar la mediana. Mediana es igual a LI, pero LI vale 10. Más n sobre 2, pero n vale 20. Sobre 2 menos f sub i menos 1. Ese vale frecuencia acumulada del intervalo anterior menos 5 sobre la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta decimos que vale 6 multiplicado por la amplitud, pero la amplitud dijimos que era 4. Mediana es igual a 10 más 20 medios es 10 menos 5 sobre 6 por 4. Esto a su vez es igual a 10 más 10 menos 5 es 5 sextos por 4. Y esto es igual a 10 más 5 por 4, 20 sextos. Y esto es igual a 10 más 20 sextos es 3,3 periódico, 33. Entonces, realizando la suma, tendríamos que, como conclusión, la mediana es igual a 13,33. Y aquí la hemos hallado. Ese valor que se esconde aquí en el intervalo que tanto hablamos desde el principio, ese valor que se esconde aquí es este 13,33.
Bueno, espero hayan captado cómo trabajamos o hallamos la mediana en valores agrupados, para valores agrupados. A continuación veremos la moda. Con respecto a la moda, tenemos que es igual a el límite inferior del intervalo donde se encuentra la moda, más la amplitud multiplicada por la frecuencia siguiente a donde se encuentra la moda, dividido en la sumatoria entre la frecuencia anterior y la frecuencia siguiente a la moda. Relativamente es más sencillo de lo que se ve. Veamos. Primero debo mirar dónde se puede encontrar la moda, la ubicación. Entonces recuerden que cuando hablamos de moda es el valor que más se repite. En este caso, la frecuencia que más se repite es este, coincidencialmente al ejercicio anterior. Es este. Entonces, este es el intervalo que vamos a trabajar. Quiere decir que este será NI. El intervalo anterior, este será N I menos 1. Y el posterior, el que sigue, será N I más 1. El límite inferior del intervalo será 10. Por tanto, la moda será moda igual al límite inferior 10 más la frecuencia inmediatamente después sería 5. Dividido en la frecuencia anterior más la frecuencia que sigue. La frecuencia anterior es 3 más la frecuencia que sigue. Entonces sería 3 más 5. Multiplicado por la amplitud. En este caso recordemos que la amplitud del intervalo viene dado por el límite superior menos el límite inferior. Esto sería igual a límite superior 14, que sería este dato de acá, menos el límite inferior, que sería 10 para el intervalo, igual a 4. Es decir, la multiplicación, la amplitud sería 4. Por tanto, la moda es igual a 10 más 5 octavos multiplicado por 4. La moda es igual a 10 más 20 octavos. La moda igual a 10 más 5 medios, cuarta de 25, cuarta de 8, 2, 5 medios, eso es 2,5, igual a 10 más 2,5. Por tanto, la moda es igual a 12,5. Recuerden, la ubicación sería en este intervalo. Aquí estaría la moda. Y efectivamente 12,5 está entre 10 y 14.